Todo el tiempo escuchamos las increíbles cifras de los futbolistas, que el Manchester City le paga 20 millones de libras al año a Haaland, o que De Bruyne se lleva otros 21 millones, o que el City tuvo que desembolsar 90 millones de euros para incorporar al croata Guardiol. Todos estos números suenan irrisorios, suenan a que es un montón de dinero. Ok, pero ¿qué es un montón de dinero? ¿Qué son 90 millones de euros para el Manchester City? ¿Cuánto dinero le quedó después de ese gasto para hacer otras contrataciones? ¿Le alcanzaron sus ingresos para cubrir este gasto o tuvo que hacer algo más? Para nuestra suerte, el City presenta cada año un pequeño reporte financiero que voy a tratar de traducir al español para que podamos responder todas las preguntas que nos hicimos recién. Vamos a ello. El Manchester City es uno de los clubes de fútbol que más dinero genera sobre la faz de la tierra. Como vimos en el video anterior de nuestro canal, el club generó unas 718 millones de libras en la temporada 2022-2023, que serían algo así como 827 millones de euros. Una verdadera locura. Los tres principales segmentos para que el club alcance estas cifras son, en primer lugar, el Match Day, representando un 10%, y esto es esencialmente la venta de entradas y productos en el estadio. En segundo lugar, los derechos de televisación, que representaron un 42%, y finalmente los acuerdos comerciales que firma el City, que son principalmente de sponsors e indumentaria, representando un 47% del total. Pero bien, si hay algo que está claro, y lo dijimos al principio, Haaland, De Bruyne y compañía no juegan gratis al fútbol. Pero antes de avanzar con estos gastos, hay que hacer una clara distinción. No es lo mismo el contrato del jugador que la cláusula de salida que pagan los clubes para poder traer a ese jugador a la institución. En el primer caso, estamos hablando del salario que recibe el jugador por hacer su trabajo, mientras que en el segundo nos referimos al dinero que recibe el club donde jugaba previamente ese deportista para justamente dejarlo ir y que se una a la nueva institución. Son dos cosas distintas y el club las registra diferente. Ahora sí, sigamos. Una vez que el club facturó esos 718 millones de libras, tiene que básicamente hacer frente a todos los gastos que tiene a lo largo de la temporada. Y en este sentido me refiero a los salarios de los jugadores y el cuerpo técnico, la operación y el mantenimiento del estadio, todo el personal administrativo y otros costos menores. De todos esos gastos, el más significativo es, por lejos, los salarios de los jugadores y el cuerpo técnico. El club destinó un total de 423 millones de libras al pago del personal del club, donde obviamente se incluyen a los jugadores y el cuerpo técnico. Es decir, un total del 59% de todo lo que generó, de todos los ingresos del club, se fueron por esta vía. Al final del día, si sumamos todos los otros gastos que tuvo el club, llegamos a que tuvo que desembolsar unas 608 millones de libras a lo largo de toda la temporada. Y si bien este número es muy importante, son buenas noticias para el City, porque esto implica, en el fondo de la cuestión, que generó más dinero del que terminó gastando. Dijimos, generó 718 y gastó 608, por lo cual tendría una ganancia operativa de 110 millones de libras, o lo que es lo mismo, un margen operativo del 15% sobre los ingresos. Ahora bien, cuando vamos al reporte financiero que publicó el City y nos fijamos en la columna que dice total de 2023, esa que está en azul, la parte de ganancias operativas aparece entre paréntesis, lo que significa esencialmente que el club tuvo un resultado operativo negativo, es decir, que perdió plata. En vez de haber ganado los 110 millones que dijimos recién, al parecer, según esta imagen, habría perdido 35 millones de libras. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Dónde está la diferencia entre un número y el otro? Y es aquí justamente donde entra lo que hablamos al principio, en la diferencia entre los salarios y las cláusulas de salida que paga el club. Los salarios sí están incluidos en los gastos operativos y en ese total de 608 millones, pero nunca hablamos hasta ahora de la cláusula de salida. Y en este punto les voy a tener que pedir un poquito de paciencia para entender cómo el club incluye justamente ese gasto de cláusulas de salida dentro de sus resultados. Si quieren, pueden poner pausa, ir a buscar un café y volver. Acá los espero. Bien, supongamos que es julio de 2022 y Haaland acaba de sumarse al Manchester City. El club tuvo que pagar una cláusula de salida al Borussia Dortmund, que era justamente donde jugaba Haaland antes de unirse al Manchester City, por un valor total de 52 millones de libras. Y además firmó un contrato con el jugador por 5 años en el que se compromete a pagarle un salario base de 19.5 millones de libras cada año. Bien, esos 19.5 millones de salario ya sabemos a dónde van, dentro de esos 423 millones que el club tuvo que pagar en términos justamente de salarios a todos los empleados de la institución. Pero luego tenemos que, de alguna manera, incluir los 52 millones que gastó por esa cláusula de salida para que el jugador justamente pueda dejar el Borussia e unirse al Manchester City. La pregunta es, ¿dónde se registró este gasto? Claramente no está dentro de los 608 millones que dijimos de gastos operativos. Y tiene sentido que no estén ahí justamente porque no es un gasto operativo, no es algo que el Manchester City tenga que pagar regularmente año tras año. Lo pagó una vez, el jugador vino y ya está. Para las finanzas del club, entonces, ese pago de la cláusula de salida se registra como una inversión.
¿Por qué? Básicamente porque se trata de un gasto que la institución hizo para adquirir un activo, en este caso el jugador, que le generará ingresos durante los próximos años. Piénsenlo como si el club fuese una fábrica y decide comprar una máquina extra. Tiene que pagar X cantidad de dinero para hacerse con esa máquina, es decir, la cláusula de salida, y luego otra X cantidad en insumos para que la máquina funcione cada año. Y en este sentido me estoy refiriendo justamente al salario del jugador. Bien, entonces la siguiente pregunta es ¿cómo registro esa inversión, esa compra de ese activo dentro de los resultados operativos de la institución para llegar a esa pérdida de 35 millones que dijimos que tuvo en el año 2023? Y ahora, lamentablemente, me tengo que meter en algo todavía más tedioso. Esta es, de alguna manera, la prueba de fuego de que realmente les interesa el tema. Bien, sigamos con el ejemplo de Haaland. Los 52 millones que pagó el City no se registran directamente como un costo en ese año que hizo la incorporación. Más allá después de si lo pagó en una sola cuota en el momento en el que el jugador pisó el predio del Manchester City o si acordaron un pago en cuotas, eso no interesa. Lo que interesa es que el club no tiene que registrar como un gasto operativo el 100% de esa cláusula de salida en el primer año, sino lo que se hace es justamente amortizar a lo largo de los años. Es decir, se divide el total del pago y se va cargando una parte cada año. ¿Por qué se hace esto? Bueno, para entenderlo tenemos que volver al caso de la máquina y pensarlo como una inversión. Si bien de vuelta quizás yo pagué el 100% de la máquina en el momento en el que la compré, la realidad es que me va a servir por varios años. Por lo cual no sería correcto que ponga el 100% del costo en el primer año, sino que tengo que esparcirlo por todos los años en los que me va a generar ingresos. Y eso mismo se hace con las cláusulas de salida. ¿Por cuántos años se divide la cláusula? Por la cantidad que dure el contrato del jugador. En el caso de Haaland, como fue por 5 años, lo que se hace es dividir esos 52 millones justamente por 5, lo que nos da cada una de esas partes con un valor de 10.4 millones de libras, y ese es el valor justamente que se carga dentro de las amortizaciones por la adquisición de activos intangibles, que en este caso son los jugadores. Entonces, esencialmente ese número que ven ahí, que está restando de 145 millones de libras y que es lo que hace que pasemos de una ganancia de 110 a una pérdida de 35, es la suma de todas las amortizaciones que tuvo que hacer el club ese año por las distintas cláusulas de salida que tuvo que pagar por cada uno de los jugadores que hoy integran su plantel. Bueno, ahora sí, llegamos al final de la explicación, espero que se haya entendido. Sin que se den cuenta, hablando de fútbol, acabamos de tener una clase de contabilidad y finanzas. Sin embargo, vamos un pasito más allá. El City no solo compra jugadores, sino que también los vende. Y allí justamente no paga una cláusula de salida, sino que la cobra. Es en el sentido inverso. Ese dinero será justamente una ganancia por la venta de un activo. Básicamente como si uno vendiera una de las máquinas que tenía en la fábrica. Al final del día, en la temporada 2022-2023 que estamos analizando, si bien la institución registró una amortización, es decir, un gasto de 145 millones de libras por las cláusulas de salida que tuvo que pagar, también registró una ganancia de 121 millones de libras justamente por los jugadores que vendió en esa misma temporada. Por lo tanto, al final del día, tomando todos los gastos que dijimos de salarios, mantenimiento del estadio, después viendo la amortización de las cláusulas de salida que tuvo que pagar y también sumando la ganancia que tuvo por los jugadores que vendió, el City generó una ganancia operativa de 86 millones de libras antes de impuestos. Esto claramente es menos que los 110 millones de ganancias que habría tenido si no compraba ningún jugador, pero también es más que la pérdida que hubiese tenido de 35 millones de libras si no hubiese vendido a ningún jugador. De todas maneras, una pregunta válida en este punto sería: ¿qué conclusión puedo sacar yo de todo esto? ¿Para qué me aguanté todo este video? Quizás la conclusión que yo hago a partir de lo que estuvimos viendo hasta ahora es que tenemos que separar el análisis en dos para entender las finanzas de los clubes. Por un lado, la parte operativa, donde tenemos esencialmente el pago de los salarios a los jugadores, que son contratos y obligaciones que el club tiene que asumir todos los años. Y por otro lado, las transferencias de los jugadores que pueden fluctuar de una temporada a la otra. Quizás en una temporada el club gastó un montón de dinero y no vendió nada, o quizás a la siguiente vendió varios jugadores importantes y recuperó ese gasto que había hecho el año anterior, y este punto obviamente es mucho más volátil a lo largo de los años. En el caso del Manchester City, por ejemplo, si el club dejara de comprar y vender jugadores para los próximos años, estamos frente a una empresa increíblemente rentable, aunque obviamente en 5 años probablemente las estrellas que están hoy en el equipo ya no tengan el mismo nivel y el City tenga que salir de compras. Y en este caso, como vimos recién, no puede gastar lo que se le dé la gana. No tiene recursos infinitos, a menos que obviamente aparezca el dueño nuevamente con una increíble inyección de capital. Pero ese es tema
tema para otro video. Como vimos anteriormente, generó 110 millones de libras en ganancias operativas. Por lo tanto, si no quiere vender ningún jugador ni tener menos dinero que antes, podrá hacer contrataciones justamente hasta por 110 millones de libras. Por lo tanto, si el club espera seguir haciendo contrataciones como la que hizo por 90 millones de euros por Gvardiol, necesitará sostener un muy buen nivel de ganancias operativas o bien también seguir vendiendo jugadores. Si el City comienza a hacer malos acuerdos, como puede ser el caso de algún vecino que anda por ahí, las cosas se pueden complicar bastante. Vimos a fondo todos los costos que tiene el Manchester City y de qué depende que el club siga generando ganancias en los próximos años. Si les gustó esta forma de ver los números de un club, háganlo saber en los comentarios, así hacemos más videos como este. Y si no les gustó, no creo que hayan llegado hasta esta parte del video. Así que nos vemos la próxima en el negocio del fútbol, espero que estén muy bien y les mando un gran saludo.